Ahora vemos a Hikaru emocionado dándole de comer al gato. Espera con ansias que se deje acariciar, aunque como no sabe hacerlo, él escapa de nuevo. Hikaru se siente mal pues no entiende nada del mundo. Confiesa que también quiere que pare esa cosa que sale de dentro de él, pero no sabe cómo hacerlo. Yoshiki piensa que él también se esfuerza a su manera y realmente tiene mucho que aprender. Después de la escuela las chicas están hablando. Asako le cuenta que el otro día un chico le dijo que se vieran después de clase, pero en realidad era para desafiar una competencia de fuerza, el cual claramente ganó a Asako, pero se sintió decepcionada porque fuera eso. Yuki ya debería irse, pero Asako escucha cosas extrañas diciéndole que debería irse por otro camino. Yuki dice que confía en su intuición y las dos se van por otro lado. En casa de Yoshiki escuchan a su hermana discutir con su madre. Le dice que quiere ponerse un yukata para el festival, pero es que tienen que mandarlo a adaptar. Y a Hikaru se le ocurrió una gran idea. En el festival los dos la están acompañando. Al final sí pudo ponerse su yukata, pero no se ve demasiado contenta. Por otro lado, los ancianos discuten de que fue mala idea dejar a cargo al padre de Hikaru. Y seguro todo está pasando porque falló el rito. En el festival algunas personas le regalan comida. Yoshiki se siente extraño por ver el escapulario en el cuello del señor, mientras que otras personas hablan de ellos a sus espaldas. Dicen cosas como que su madre es una irresponsable por no enviar a su hija a la escuela. Hikaru corta todo el ambiente diciéndoles que vayan por unos raspados y animando a Kaoru. Vuelta a los ancianos, dicen que era demasiado peso para los hombros de Hikaru, y aunque quieran repetir el rito, solamente lo sabe hacer su familia. Su padre Koji ya sabía que eso no iba a durar, preguntándose qué deberían hacer si eso en serio bajó de la montaña. Hace 300 años que los habitantes de la aldea son los responsables de contener esa cosa. Si siguen como ahora, va a ser una amenaza para todos. Las opciones son pocas y no saben si Tanaka está capacitado para eso. Él aparece por la espalda diciéndoles que no sean groseros. Se sienta con todos diciéndole que no puede creer que un rito dure tanto tiempo, sacando otra cabeza del bolsillo y diciendo que ella tampoco lo pasó muy bien. Seguro que la familia Indo la usó para el rito de la montaña, pues esa cosa ahuyenta espíritus y así podrían acceder a la montaña sin problemas, pero les pregunta para qué es el rito exactamente. Uno de ellos responde que es para el dios de la montaña. Tanaka dice que en esa aldea hacen muchas celebraciones. El anciano responde que como son un pueblo pequeño, valoran mucho los festivales. Invitan a cada aldeano incluso si vienen de afuera, pues el objetivo es que los habitantes se puedan unir. Tanaka dice que esa aldea forma parte de un territorio más grande, territorio que tiene otras aldeas en ella, pero lo que le parece extraño es que esas otras regiones tienen un montón de iglesias en ellas, a diferencia de esta que solamente tiene un templo y ninguna iglesia, preguntándoles a qué le rinden culto realmente. El anciano le responde que lo de la montaña no tiene nada que ver con su aldea, esa cosa, o sea, Nonuki-sama, pero cuando dice ese nombre, en ese momento algo extraño pasa. Tanaka lo percibe de inmediato y se levanta diciendo que la barrera se rompió. Hikaru no puede entrar al templo como si algo lo estuviera deteniendo. Miente diciendo que debe ir al baño, pero ahora está molesto por el obstáculo. Poco después, Yoshiki lo estaba esperando con unos granizados y su hermana fue a pedir más dinero. Hikaru dice que no ha probado el azul como si nada, mientras que Tanaka busca algo desesperadamente, y Yoshiki le responde que el color no cambia el sabor en realidad. Hikaru le pregunta entonces qué opina de él. A simple vista parece el mismo, pero él puede notar las diferencias. Yoshiki se queda sin palabras para luego decirle que no es así, y parece que esa respuesta le gustó. Tanaka asustado llegó a la entrada del templo, toca la barrera invisible diciendo que esa cosa está muy cerca. Hikaru quiere preguntarle cómo se dio cuenta que él no era el verdadero, entonces Yoshiki confiesa que es porque vio el cadáver. Ese día de tormenta, los adultos estaban buscando al joven. Su madre le dijo que no fuera a salir por nada del mundo mientras ella buscaba, pero él claro que no obedeció. Kaoru le dijo que los niños tienen que quedarse en casa mientras que los adultos buscan, pero eso a Yoshiki no le importa. Salió directo hacia la montaña escondiéndose del resto. Corrió sin parar hasta que ahí, en el suelo, vio el cadáver frío y sin pulso de su amigo. No tenía heridas tan graves, pero seguramente el frío hizo lo suyo. Sabía que tenía que avisarle al resto, empezando a entrar en pánico. Volvió a su casa sin saber cómo lo hizo y después de eso duró varios días en cama. Cuando se despertó, él ya había regresado, aunque también se dio cuenta de otros detalles que nadie más notaría. Hikaru dice que esa vez tal vez lo encontró a él, pero es que el cuerpo tardó varios días en reaccionar, preguntándole entonces por qué guardó el secreto por 6 meses. Ahora vemos otro recuerdo. Detestaba vivir en el campo y los aldeanos que se entrometían en las cosas de su familia. Hikaru le pregunta si acaso es que sus padres se pelearon de nuevo. Yoshiki responde que siempre se pelean. Lo que le molesta es que el resto de gente esté opinando. Hikaru dice que siempre corren los rumores en el pueblo, como el chico de otra casa que está enfermo. Yoshiki le responde que no está enfermo, solamente es homosexual. Siente que esa aldea es demasiado pequeña y él se está ahogando ahí. Hikaru le dice que entonces esa noche se quede en su casa para subirle el ánimo. Vuelta a la realidad, Yoshiki empieza a llorar, preguntándose por qué tuvo que abandonarlo. Hikaru le pregunta qué sucede, pero prefiere dejarlo tranquilo un rato, aunque Yoshiki es quien lo detiene. Ahí, Hikaru le dice que tal vez no pueda reemplazarlo, pero siempre va a estar para apoyarlo y puede pedirle lo que sea. De regreso a Tanaka, dice que es imposible restaurar la barrera. Un tipo asustado dice que eso impedía que entrara al pueblo, preguntándole si no puede colocar otra. Tanaka le cuenta que cada barrera le cuesta un órgano, entonces no puede hacer demasiadas. Los demás le preguntan si entonces esa cosa está ahí, pero Tanaka responde que ya no. Seguramente fue al festival porque le atraen los humanos. Lo que lo tiene pensativo es cómo algo tan poderoso pudo entrar sin que nadie más
demás lo viera, pensando si acaso se transformó en alguno de ellos. Tarde esa noche, una cosa sale de las vías del tren. Es Kurebayashi quien la elimina, diciendo que preferiría no hacer eso más, y pensando que ojalá Yoshiki esté bien. Nos muestran un poco de la perspectiva de Hikaru de ese día. Él se resbaló en la montaña por ver un árbol y malherido se disculpa por su padre por no poder cumplir la misión. Dice que no quería hacer sufrir a su madre, además de que no quería dejarlo solo a él. Empieza a ver algo extraño desde arriba pensando que es por la sangre, pero aferrándose a la idea de que tiene que volver para estar a su lado. Después del festival, Kaoru se está bañando. Ve unos mechones de cabello en la ducha que claramente no son de su familia. Y luego, algo se esconde de repente en la tina. Ella se asusta demasiado gritando y poniéndose la ropa lo más rápido que puede. Pero luego ve la silueta de esa cosa posada en la ducha. En la escuela es día de la clase de labores domésticos. Por suerte para los chicos, Yuki es buena cocinando, evitando los desastres. En ese momento, Hikaru llega para saludar, mostrándole su pollo quemado y preguntándole por qué se veía tan extraño tocando el pollo crudo. Yoshiki no sabe qué responder a eso, pero le dice que es que la sensación era parecida a la que tiene dentro de él. Hikaru se pone rojo diciéndole que es un pervertido y preguntándole si acaso quiere tocarlo de nuevo. Después de la escuela, los chicos se encerraron de nuevo en el aula. Hikaru le dice que se apresure pues tiene que ir al club, pero es que él tiene que mentalizarse. Mete la mano una vez más, pensando que esta vez no es tan malo como la primera vez. Hikaru empieza a emocionarse, haciendo que esa cosa empiece a trepar por el cuello de Yoshiki. Se ve como en un éxtasis extraño hasta que él toma fuerza y le grita que se detenga. Le pregunta qué fue lo que le hizo y Hikaru responde que solamente quería tocarlo de vuelta. Yoshiki le dice que se sintió demasiado extraño, preguntándole si acaso lo hizo porque lo estaba disfrutando. Hikaru no responde, entonces él le dice que no puede ir haciendo cosas que pongan incómodos a los demás. Hikaru lo entiende avergonzándose un poco. Entonces Yoshiki recuerda su conversación con Kurebayashi. A eso se refería ella con acercarse demasiado, pues cada vez se van uniendo más y más hasta que esa cosa simplemente no lo abandona. Además de que empieza a traer cosas desconocidas. Yoshiki se mira la marca pensando que está más negra que antes, mientras que Kaoru en el comedor les dice que no se va a volver a bañar nunca. Su madre le dice que solamente fue su imaginación y se vaya a bañar, pero ella claro que se molesta porque no le están creyendo. Yendo a la habitación de Tanaka, los otros le preguntan cuánto tiempo estará holgazaneando. Él les responde que está ideando un plan genial mostrándole su katana. Ellos la revisan diciéndole que está muy maltratada y no va a matar ni una mosca con eso. Tanaka le responde que no es para humanos, aunque tienen razón y mejor debería ponerse a buscar. Al día siguiente, los chicos están jugando en las máquinas de gacha. Le dicen a Yoshiki que es una persona increíble quitando su actitud de emo. Hikaru les dice que él siempre fue una persona muy apagada y tal vez necesita refrescarse para cambiar de ánimos. Poco después le preguntan a Yuta si acaso la muñeca es para alguna chica. Él se hace el bobo diciéndoles que mejor vayan a comer y cuando están allá, Yoshiki les cuenta lo del fantasma en su baño. Yuta le dice que seguramente eran mechones de pelo normal, pero es que en su familia nadie tiene el cabello tan largo. Hikaru es el único que lo toma en serio, preguntándole si él lo vio y que va a ir a revisar a su casa después de eso. De camino allá, le cuenta que los fantasmas son como impurezas, simplemente aparecen donde haya humanos. Además de que como él es muy agradable, seguramente los está trayendo a todos. Cuando llegan a casa, Hikaru va directo al baño. Parece que ya no está ahí, pero él dice que no se ha ido y eso es un fastidio. Una cosa es que se metan con él, pero otra es que molesten a Yoshiki. Él le pregunta qué pretende hacer, entonces Hikaru le responde que se lo va a comer como la última vez. Después de todo, dijo que lo iba a proteger. El tiempo se siente como una eternidad. Yoshiki no sabe qué hacer mientras espera hasta que escucha un ruido terrible. Entra deprisa en la tina viendo a Hikaru sumergido en el agua. Se apresura a sacarlo, pero es como aquella vez que lo tocó, sintiendo que lo absorbe y siendo consumido como si fuera al fondo del mar. Yoshiki de repente aparece en un campo muy verde. Unas cosas asquerosas aparecen detrás de él, hablando entre ellas, diciéndose cosas como si fueran personas del pueblo preguntándole por su vida. Todo mientras que lo aplastan como queriendo unirse a él. En ese momento es como si tuviera una visión de Hikaru joven. Estaban cuidando un pájaro y a Yoshiki se le olvidó alimentarlo. Él le dice que no es solo su culpa, pues a Hikaru también se le había olvidado ayer. Hikaru se defiende diciéndole que sí, pero hoy era su turno y por eso se murió. Empiezan a discutir. Yoshiki dice que no fue su culpa y Hikaru pelea porque lo acepte. Yoshiki le dice que él siempre lo cuidó mucho más y seguramente murió porque Hikaru le daba cosas raras. Empiezan a pelear de verdad con lágrimas en los ojos, forcejeando uno encima del otro. Justo como en la realidad en la que Yoshiki parece poseído y está sumergiendo a Hikaru con fuerza. Él logra sacarlo con su pierna para que no se ahogue, pero sabe que esa cosa se metió dentro de él y lo está usando como escudo. Yoshiki lo muerde muy fuerte, entonces Hikaru aprovecha para entrar en su boca y expulsarlo de golpe. Su amigo por fin reacciona sin entender mucho lo que acaba de pasar. Le pregunta si acaso él le hizo esa herida, mientras que Hikaru ve escapar esa cosa por la pared. Después de todo eso, los dos se cambiaron. Yoshiki se disculpa por haberlo lastimado, entonces Hikaru repite que ya le había dicho que casi no tiene resistencia contra esas cosas, pero igual va a asumir la culpa por haberlo dejado escapar una vez. Yoshiki solo puede recordar cómo intentó ahogar a su amigo, pensando qué pasará si algún día no logra detenerse. Hikaru también está triste, se siente mal porque prometió protegerlo y pasa esto. Yoshiki le pregunta por qué va tan lejos por él, pero él solo dice que se dejó llevar. Ven llegar a su madre en el auto, entonces Hikaru le dice que cambien de tema y vayan a cazar ranas. A él sí le gusta el campo, pues hay cosas increíbles que no están en la ciudad. Yoshiki le responde que no es tan malo, pero simplemente no se siente como en casa. Cuando entra la familia, Hikaru actúa como si nada preguntando qué hay para comer, y también como si no le afectara todo lo que acaba de pasar. Yoshiki se pregunta qué habría pasado si esa cosa hubiera atacado a su familia. Hikaru intenta distraerlo diciéndole que se va a comer su comida, lo que hace pensar a Yoshiki que esa cosa no es su amigo, pero tiene la esperanza
esperanza de que tal vez pueda vivir como un humano en un futuro. De regreso a Tanaka, decidieron entrar en la montaña y buscar el altar. Tanaka no duda en patearlo, pues cree que esa cosa sigue ahí debajo y su hámster lo está confirmando. Lanza un cascabel con sangre mientras dice que va a empezar a buscar arrastrar a ese tal Nonuki-sama. El otro tipo se queda ahí alarmado con el presentimiento de que Tanaka será un problema para la aldea e incluso puede que llegue a destruirla, aunque en el fondo de su corazón eso es lo que espera. Otro día más, en la escuela están hablando sobre una hoja que les dio el maestro. Yoshiki la guardó, pues es la historia de un niño que le cae un rayo y se transforma en otra persona idéntica. El chico entra en crisis pues no sabe qué tiene de distinto al que murió en el pantano. Es una historia bastante familiar, entonces les pregunta a sus amigos qué opinan. Yuta responde que son diferentes personas, pero Asako no está muy segura, pues nosotros mismos estamos cambiando de células y de piel todos los días, pero seguimos siendo la misma persona. Yuta le dice que es completamente diferente. En ese caso de la historia, los dos existieron al mismo tiempo aunque fuera solo por un segundo. Asako le dice que tiene razón y no se puede juzgar solo por su apariencia, pero esto solo hace pensar a Yoshiki que para el resto del mundo Hikaru sigue vivo, preguntándose qué es lo que hace a una persona ser quien es, y también qué define la muerte de una persona. Al día siguiente, Asako despierta a Hikaru para devolverle la ropa que le había prestado. Él se pone a olfatearla de inmediato pues tiene un aroma muy floral. Asako les pregunta si quieren hacer algo el fin de semana, entonces Yuta se apunta diciendo que quieren un parque de diversiones. Yuki le dice que eso es aspirar demasiado alto y seguramente terminan haciendo una pijamada. Hikaru propone que sea en su casa mientras que Yoshiki está en sus pensamientos y luego actúa como si no pasara nada. Camino a casa van subiendo por una pendiente muy empinada. Uno de los ancianos los ve por el camino pues parece que se pincharon, preguntándole si quieren un aventón. Esa noche parece como cualquier otra. Sin embargo, no es del todo así, pues un ente extraño está rondando por ahí, acechando desde las sombras. El fin de semana en casa de Hikaru, todos se sorprenden de lo grande que es. Hikaru le dice a Yoshiki que vaya a buscar un juego, entonces él va solo a la habitación de Hikaru. Tiene un recuerdo de su amigo, el cual ya no está por ahí. Entra para buscar el juego diciendo que no ha cambiado en nada ese sitio, y también teniendo otro recuerdo de su juventud. En esa ocasión estaba en el festival con su padre. Él le contó que el festival era dedicado al dios que vive en la montaña, diciéndole que nunca se le ocurrirá subir allá. En ese momento, Hikaru llega con su padre y su gorra roja. Volviendo a la realidad, Yoshiki piensa que su padre nunca le habló de eso, pero ese recuerdo es demasiado vívido. Busca el juego dejando caer una pequeña nota con la letra de Hikaru. Dice algo de la familia Indo, entonces él decide llevárselo. Entrada la noche, como se esperaba, encendieron las bengalas. Hikaru está muy emocionado, entonces Saku decide tomar unas fotos de todos. Yuta le pregunta sobre el templo que tiene ahí, pero luego molesta a Yuki sin querer y ella lo golpea por tirar su bengala. Hikaru dice que tienen que ir a comprar otro mechero, entonces Saku le dice que ella lo va a acompañar. De camino allá, Hikaru dice que deberían comprar helado de paso. En casa están ordenando un poco y Yuta menciona que al final del verano habrá un super festival con fuegos pirotécnicos. Yuki nerviosa le pregunta si él va a ir y Yoshiki no sé si entiende el ambiente, pero le dice que va a ir a buscar a los otros para que compren helado, dejándolos a ellos solos. Volviendo a los otros dos, Asako ve la montaña donde se perdió Hikaru. Le dice que se alegra de que todo haya vuelto a la normalidad y él muy dudoso responde que sí. Pero entonces Asako nerviosa quiere decirle algo que ha rondado su cabeza, deteniéndose en el acto y preguntándole quién es él en realidad. Cuando Asako era niña, escuchaba cosas extrañas. Cuando se lo contó a su abuela, ella le dijo que no podía escucharlas pero sí verlas. Le cuenta que su mundo se sobrepone al de los muertos. Se supone que el alma cruza al otro lado cuando muere, pero a la larga vuelve a este mundo y ese es el ciclo de la vida. Un poco más tarde, Yuki fue a visitarla. Cuando corrían para encontrarse, una cosa extraña pasó por su lado y se interpuso entre las dos. Asako asustada le gritó que se detuviera para que no la tocara, pero en ese momento pasó un auto a toda velocidad. Su abuela ya le había dicho que esas cosas algunas daban miedo y otras no, pero lo que sí era seguro era que mejor es mantener tu distancia. Volviendo al accidente, Yuki se salvó por nada. Asako se pregunta si acaso esa cosa intentó protegerla, pensando que aunque el otro mundo de miedo, está convencida de que no todas son malas. Por eso le hizo la pregunta a Hikaru. Él empieza a perder la cabeza porque lo haya descubierto. Se le acerca demasiado como si fuera a hacerle algo, pero por suerte en ese momento Yoshiki llega. Hikaru se detiene y Asako cae desmayada al suelo. Yoshiki le pregunta qué fue lo que hizo, entonces Hikaru responde que seguramente ella lo sabe, pero también es cierto que no debería matarla pues sería algo muy triste. Yoshiki le pregunta cómo siquiera se le pasó por la cabeza pues es una vida humana. Hikaru le pregunta curioso si acaso la vida y la muerte son tan diferentes. Él no tiene vida, entonces para él son prácticamente lo mismo. Yoshiki le pregunta si entonces era mentira eso de que no quería matarlo. Hikaru le responde que no es así. Él es alguien especial y si muere no podrían hacer muchas cosas juntos. Yoshiki enojado le dice que podría decir lo mismo de Asako. Ni siquiera él entiende qué lo hace tan especial para luego preguntarle si él fue el quien mató a la anciana de la otra vez. Hikaru dudoso no sabe qué responder y Yoshiki de solo pensarlo le entran ganas de vomitar. En ese momento Asako se despierta. Se pregunta qué fue lo que pasó, pero entonces vuelve con Hikaru preguntándole si él está bien. Pues lo que pasa es que ella está convencida de que lo poseyó un fantasma, sorprendiendo a los dos demasiado con esa declaración. Les cuenta que desde que regresó notó cosas extrañas. A veces la voz se le ponía muy diferente y por eso sabe que está poseído. Sin embargo, le dio la sensación de que eso mismo quería proteger a Yoshiki. Por eso fue que intentó hablarle. Pensó que su voz tal vez le podría llegar a esa cosa que tiene por dentro. Hikaru le responde que está bien y ella se avergüenza pues seguro que ahora piensan que está loca. Yoshiki le dice que él sí le cree, pero le da miedo que se vuelva a desmayar, entonces que mejor regrese a la casa. Sin embargo, así cuando se quedan a solas, Yoshiki simplemente se va. Al día siguiente, los dos piensan que se devolvió a su casa por un dolor de estómago y Asako le dice a Hikaru que ojalá se mejore pronto. Él, una vez más, se quedó solo en su habitación. Se empieza a preguntar
recordar qué es la vida, pues morir no implica desaparecer. Es cierto que el cuerpo puede cambiar, pero el alma sigue ahí, recordando los fuegos artificiales y pensando que el alma de Yoshiki es realmente hermosa, aunque luego reacciona diciendo que no puede hacerlo y no quiere que él muera, preguntándose también si acaso ese sentimiento es suyo o es algo que dejó el verdadero. Y a pesar de todo lo que pasó, el lunes siguiente ahí estaba Yoshiki esperándolo en su entrada para ir a la escuela.